comedia, drama, fábula y poesía. Fahrenheit 89.5 con Rubén Cantor y Carlos Martínez. Hola, muy buenos días. Hola, Rubén, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de un evento muy importante para las bibliotecas, para los libros. Para la universidad. La universidad. ¿Qué sería la universidad sin bibliotecas? Nada, es el corazón de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos, hoy tenemos una invitada muy especial en la segunda parte de esta misión. Pero bueno, Carlos, ¿de qué tema o qué evento ocurrió hace unas semanas? Bueno, celebramos, digamos, no en el tiempo, pero sí en forma. El 20 de julio, ¿no? 20 de julio, el Día del Bibliotecario, del Día de la Bibliotecaria, y lo celebramos el 8 de septiembre con un evento pues para todas nuestras compañeras, compañeros que laboran en las bibliotecas de nuestra universidad. Y bueno, tuvimos a la invitada, a la doctora Judith Licea, que es una de las bibliotecarias, digamos, pioneras y precursoras, ¿no?, de la bibliotecología en México, no solamente digamos como en el centro del país, sino también en México. Y bueno, en ese espacio pues la entrevistaste y va a salir esta entrevista el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, solo destacar que la doctora no solo habló de bibliotecas, también habló de lecturas que hace, nos recomendó, porque bueno, ella lleva toda su vida dando clases y pues nos platicó un poco de su trayectoria. Y bueno, en el evento tuvimos la fortuna de escucharla hablar desde que pues nos contó su vida, ¿no? Desde cómo fue que le influenciaron a leer, principalmente sus tías, y eran como tías, su mamá que le prestaban libros infantiles y poco a poco fue llegando a las bibliotecas. Pero bueno, fue un momento muy emotivo. Y bueno, recomendamos que googleen, que investiguen a la doctora Judith Licea, la que vamos a escuchar ahorita, porque es una persona realmente importante para la historia de la ciencia en México, ¿no? Sí, y también para que vean que el perfil del bibliotecario no es todo aquel que nada más está, como siempre digo, tejiendo chambritas o guardando libros o quitándole el polvo a los materiales, sino que, bueno, es una figura importante y que a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues también vean lo que hace un bibliotecario y qué puede llegar a ser un bibliotecario, ¿no? Entonces, bueno, pues los dejamos con la entrevista. Sí, bueno, esperemos que les guste lo que menciona la doctora Judith y que investiguen y que vayan más allá de lo que ella hace, ¿no? Sí. Que bueno, actualmente ya hay muchas más personas que investigan sobre bibliotecología, pero en ese tiempo fue de las pioneras, ¿no? Y que se valore la labor que hacen nuestras compañeras y compañeros en todas las bibliotecas que tenemos aquí en la universidad. Pues bueno, Carlos, vamos con la entrevista con la doctora Judith y bueno, lean y nos vemos en las bibliotecas. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan en Radio TV WAC. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Judith Licea. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Rubén, ¿cómo estamos? Bien, bien. Y pues es un evento muy importante para Fahrenheit 895, que es un programa desde la biblioteca, contar con la presencia de la doctora Judith, a quien la semana pasada, el viernes 8, le realizamos un homenaje de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, aprovechando que la tenemos por acá, le queremos preguntar algunas cuestiones, doctora. Para la comunidad universitaria queremos pedirle que si nos puede recomendar algún libro que usted cree que cualquier universitario debería leer o le serviría para su carrera profesional. Un libro que usted le haya marcado y que le gustaría recomendar. Bueno, a mí en realidad me han marcado muchos libros. Es difícil recomendar a un libro en particular, sobre todo porque primero se tiene que conocer cuáles son los intereses de la persona, qué nivel tiene de estudios para poder recomendar algo. Uno de los, bueno, a mí me han, prácticamente yo crecí con libros. Desde muy pequeña, cuando aún no sabía leer, tenía yo libros en casa, libros para niños. Por supuesto que en la época que yo era niña, pues la industria editorial en México estaba muy limitada. Prácticamente no había libros que se imprimieran en nuestro país. Y había muchos libros para niños que llegaban de países como Argentina y como Chile. Entonces yo comienzo a leer con esos, ya cuando empiezo a leer, empiezo con esos libros publicados fuera de nuestro país.
Y así poco a poco me fui sumergiendo en ese mundo de la lectura. Cuando ya llego a la secundaria posiblemente, pues tenía yo mi mejor amiga de hasta la facultad, conocía yo la colección de libros que había en su casa. Mis madrinas habían estudiado letras en la UNAM, entonces tenían una colección de literatura mexicana principalmente, y todos los libros que había en casa también, todos los conocía. Entonces me es difícil porque a mí el género literario que me gusta es la novela. Últimamente me he inclinado por la novela negra, pero eso no quiere decir que lo que no es novela negra no lo lea. Me gusta mucho la novela española. La novela mexicana actual quizá la leo menos. ¿Y alguna autora española que recomiende? Bueno, hay una autora que es Silvia Navarro, Matilde Asensi, de mujeres, ¿no? En una época me gustó Pérez Reverte, ya no leo mucho cuando se ha involucrado también en cuestiones políticas, ya no me han gustado mucho, entonces lo he dejado un poquito de lado. Y en cuanto a las bibliotecas, quería preguntarle cómo fue su acercamiento. Ya nos dijo que en su familia y gente cercana había libros cerca. Pero, sí. ¿Y las bibliotecas? Bueno, las bibliotecas, yo también, cuando estaba en primer año de primaria, tenía 5 años, acompañaba a una de mis tías que estaba haciendo su tesis de historia en la Biblioteca Nacional. Iba yo con ella, saliendo de la escuela, iba cargando mi mochilita, que pesaba muchísimo para mí, y allá íbamos a la Biblioteca Nacional, posiblemente varias horas la pasábamos ahí. Y después ya continué yo frecuentando la biblioteca de lo que era el Museo de Antropología e Historia, que se encontraba en el centro de la Ciudad de México. La biblioteca de la preparatoria, por ejemplo, era prácticamente inexistente, donde solamente nos imponían el silencio. En la primaria no había. Cuando llego a la facultad había una colección amplia de libros en la biblioteca de la facultad, pero pues ahí ya más bien eran libros, en cierta medida eran libros que había que leer por obligación, si bien dentro de las áreas que a mí me gustaban. Así es que me acerco a la literatura española, pero la literatura de los siglos de oro, por ejemplo. Y la Biblioteca Central, que yo empecé a trabajar cuando estaba yo iniciando el segundo semestre de la carrera. Toda la colección de literatura mexicana prácticamente me la devoré. Y desde entonces, pues, he seguido en este camino. Y bueno, usted estudió su posgrado fuera de México y ha visitado bibliotecas en otros países. Sí. ¿Qué biblioteca para usted ha sido la más emblemática o con la que más? Bueno, varias bibliotecas. Hay una biblioteca en particular que me gusta mucho, que he pasado horas trabajando ahí, que es la biblioteca de la Wellcome Library, se llama, que está en Londres, que es una biblioteca que no solamente reúne libros, sino también toda clase de objetos relacionados con la medicina. Es una biblioteca especializada en medicina. Así como la Biblioteca del Congreso de Washington, donde he realizado trabajo de investigación, y recientísimamente la Biblioteca Pública de Nueva York. Me fascina la biblioteca. Y bueno, la última pregunta, en su biblioteca personal, en su casa, ¿tiene algún orden específico o es como que por temporadas? Casa del herrero al salón de palo. En algún momento el lugar donde le llamamos estudio, pues estaban los libros de mi marido, los libros de los dos y los libros míos. Son 3 lados los que tiene el estudio. Así era la organización. Y en la parte de arriba habilité una recámara. Cuando ya se desapareció como recámara, la habilité como una
otro lugar para leer, para estar. Pero ahí también, conforme van llegando los libros, conforme los voy leyendo, ahí se van colocando. Y bueno, ya para despedirnos, doctora, ¿qué está leyendo ahorita o qué fue el último que leyó? Estoy leyendo, déjeme acordar. En estos momentos estoy con varias cosas. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene una exposición prácticamente permanente sobre los tesoros de la Biblioteca Nacional. Me acaban de regalar el catálogo, entonces eso estoy revisando porque es una verdadera maravilla. Hay varios documentos mexicanos que son a los que me he enfocado, pero eso no elimina que no lea la parte correspondiente a documentos chinos, japoneses o de otros países. Y bueno, ya para finalizar, doctora, no sé si tenga algún comentario para la audiencia o algo que quiera agregar antes de despedirnos. Hay que leer y leer y leer. Bueno, ya Hay escuchan. que estudiar, estudiar y estudiar. Bueno, muchas gracias, doctora, y pues esperemos que pueda acompañarnos más seguido aquí en Fahrenheit 895. Me dará muchísimo gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta